Correcto, muy buenas noches. Te pido por favor que me puedas acompañar en una breve oración para empezar la clase. Por favor, Dios. Dios Todopoderoso, te damos tantas gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí, Dios, en esta noche, Dios. Queremos, Dios, rogarte porque tú nos puedas abrir, Dios, nuestra mente, nuestro corazón en esta clase, que me puedas utilizar, Padre, que puedas utilizar el mensaje, Dios, y sobre todo que se nos pueda quedar en nuestro corazón para ponerlo en práctica. Gracias te doy, Todopoderoso, y a través de tu Hijo Cristo te damos. Amén. Muchas gracias, hermano. Entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy, que es un gran privilegio poder eh, compartirla. Entonces vamos a compartir pantalla y permítame. Listo. Sí, lo están observando, ¿verdad? Entonces, bueno, es el título de la clase del día de hoy. Vamos a ver historias, ¿correcto? Para que lo tengas ahí presente. Historias, pues bueno, puede ser muy generalizado, ¿sabes? Demasiado total. Así como que dices, híjole, pues ¿cuál será, no? Y eso es más que nada lo que nos pueda picar la curiosidad. Entonces, ¿cuál es ahorita lo que vamos a ver? Quiero que puedas apuntar ahí en tu cuaderno, en una hoja si quieres, pero que sí la tengas muy presente, ¿correcto? ¿Cuándo fue la última vez que participaste en algo histórico? Piensa, piensa. Si gustan pueden compartirlo también. Digo, más adelante los podríamos leer ahí por el chat, pero piensa, ¿cuándo fue la última vez que participaste en algo histórico? Que dices, no, esto sí, de plano, pues sí, es algo histórico. No vamos a hablar de como un temblor, pero pues algo así como que dices, a ver, ¿qué pudiste haber participado? ¿Correcto? ¿Ya la tienes? Seguro, ¿eh? Bueno, la vamos a ver al final para que podamos contestarnos esta parte. A lo largo del tiempo, como puedes ver en las imágenes, ha habido mucha, o sea, cada una de las imágenes que puedas observar aquí, que es un montón, ahorita te voy a bombardear de imágenes visualmente, puedes ver que detrás de cada piedra, así como lo ves aquí, o detrás de cada granito, hay historia. Totalmente es algo histórico, o sea, algo que se pueda referir a algo que nosotros estamos más acostumbrados a poder tener algo relacionado con lo que creemos. Puede ser aquí lo que ves el circo romano, ¿no? O sea, que tú puedes imaginar, puedes pensar cuánta gente murió ahí. O sea, es muy triste, cuántas historias dolorosas y demás, pero a lo largo del mundo también hay otros lugares donde también hicieron historia, ¿correcto? También dentro de la historia podemos ver guerras, o sea, desde las guerras así de un pueblo contra otro pueblo, la Segunda Guerra Mundial, las batallas que ha habido, que ha dejado esa parte en la historia. Puedes ver aquí también lo que es la Segunda Guerra Mundial, todo lo que pasó, cuánta gente sufrió en esta guerra y cuánta gente participó y fue parte de esta historia. Vamos llegando aquí a lo que nos va a competir a nosotros como cristianos. También hay historias dentro de la Biblia, historias como la Torre de Babel, historias como, bueno, cuando este Moisés abrió el mar Rojo. Después historias como este Jonás cuando fue comido por la ballena, la de David cuando peleó contra Goliat, y cuando Sansón perdió toda su fuerza por la cabellera, cuando construyeron el arca de Noé. Y si te puedes ver, es como un bombardeo de todo lo que estamos acostumbrados a lo largo de lo que vamos viviendo a través de la historia que vamos estudiando o vamos teniendo relación con esa historia. Pero la realidad es de que todos formamos parte de este mundo, formamos parte de esta historia, ¿no? Hay cosas que todavía están comprobadas, están por comprobar y otras que sí realmente se han comprobado, ¿no? Llegamos desde el mundo, desde la parte de la Biblia, llegamos hasta la parte de México. México también tiene su propia historia, ¿sí? ¿Correcto? Puedes saber el calendario azteca, las pirámides, Teotihuacán, y todos tienen parte de su historia cada pueblo, ¿no? Y llegamos a que poder reflexionar, hay una frase que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y muchas veces está enfocado en la parte de la historia que no nos gusta, o sea, de todo lo que como humanos hemos vivido.
y que realmente esa parte dice, ¿sabes qué? O sea, si yo no la conozco, y por ser una guerra, puede ser que se pueda volver a repetir, porque no pongo un alto y digo, a ver, alto, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué fue lo que suscitó toda esa historia que no es tan agradable para el ser humano? Y aquí puedes ver que es parte de nuestra historia como iglesia. Estamos aquí este es el Distrito Federal, lo que estás observando, la parte de arriba es, la que está en rojo es la Alcaldía Azcapotzalco. En medio que vemos, pues obviamente el símbolo o el icono de Azcapotzalco y del lado derecho que vemos nuestro salón. Entonces fíjate de toda la historia desde el mundo, así desde el mundo, cómo va reduciendo, va reduciendo, va reduciendo. Y cada persona que se reúne en este salón tiene una historia y cada persona viene de una historia. Y si comienzas a hablar acerca de la mamá, papá, abuelito, bisabuelito, pues va a haber otra historia totalmente diferente, ¿correcto? Pero el enfoque de nosotros ahorita, ¿cuál va a ser? Pues es formar parte de una historia. Y quiero que me puedas acompañar a leer esta escritura, te lo voy a leer. Mateo 28, del 19 al 20, y dice, vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y es muy especial e increíble poder entender que Dios va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahorita lo que estamos haciendo como iglesia es que todos los miércoles cada hermano que va a participar, no va a ser Jorge, va a ser cada hermano que fue privilegiado, yo lo diría, para poder compartirte una clase que va relacionada a lo que ellos alcanzan a observar o lo que nosotros alcanzamos a observar de que fuera una parte de la necesidad como iglesia, como región, Azcapotzalco. Increíble que dices, bueno, Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y va a estar siempre. Y es la gran comisión, dice, vayan a la gente de todas las naciones. Pero hay una parte que te la remarco aquí en azul que dice, enséñenles. ¿Sabes? Algo que hay que comprender es que como discípulos, nunca vamos a terminar de aprender. Siempre vamos a estar aprendiendo mucho. O sea, no va a haber un momento en el cual diga, ya me lo sé todo, ya lo aprendí y hasta aquí llegué. ¿Por qué? Pues porque ya, ¿a qué más me pueden enseñar? No, hay muchas cosas que podemos aprender, muchas cosas de las cuales vamos a estar aprendiendo porque cada etapa de nuestra vida es totalmente diferente, ¿correcto? Cada etapa, la etapa de ser soltero, esa es una, la parte de ser joven, de ser niño, la parte de ya casarte, los que están casados, y aún dentro del matrimonio igual es una parte de recién casado, otra parte cuando ya tienes hijos, otra parte cuando pues ya los hijos están creciendo, ya de repente ya se están yendo, van a hacer sus propias familias, y la parte de ser abuelitos y demás. Y muchos de los que nos reunimos en ese salón que ahorita acabas de ver, hemos sido tanto quizás muchos jóvenes, otros han estado desde solteros, otros han estado de recién casados, otros ya hasta abuelitos son, y han sido experiencias que van dentro de todo esto, acompañadas de lo que vamos aprendiendo de la Biblia. Cuando vamos caminando muchas veces digo, híjole, ¿cómo es de que yo puedo actuar de esta forma o cómo yo puedo salir de este problema? Fue porque alguien a través de la Biblia, a través de Dios, se dejó utilizar y me enseñó y por eso pudo aprender a obedecer todo lo que Dios nos ha mandado, ¿correcto? Formar parte de la historia es nuestro primer punto. Si te das cuenta, para formar parte de la historia, aquí lo podemos ver en esta imagen, ¿qué puedes pensar en esta imagen? La primera, que es este hombre que está pegándose así ¿cómo se llama? A la piedra y se está formando. Esa es parte de nosotros, de la historia. O sea, cada uno de nosotros, o sea, va a estar cincelando esa parte de la piedra para poder formarnos. Esa es también parte de esa historia de enseñanza de lo que Dios nos va enseñando. Entonces, ¿qué tanto nosotros estamos participando en dejarnos enseñar con todo eso que Dios quiere que aprendamos más bien, y día a día, ¿correcto? Puedes ver aquí, cualquier extremo es peligroso porque a veces yo lo que alcanzo a observar como discípulos, como dentro de la región Azcapo, es que hemos recibido demasiada enseñanza, demasiada. Unos aquí, como ves la imagen, podrían quejarse, no, es que estamos, pero demasiado rellenitos de pura enseñanza,
Y algunos que podamos ver que de repente observamos y no asisten, o de repente como que se pierden, llega un momento del otro extremo, ¿no? Donde de repente no escuchan esa parte de la enseñanza. Y la pregunta es, ¿formar parte de la historia? ¿Cómo formar parte de esta historia, no? ¿Cómo? Sí, es parte de mi responsabilidad de estar ahí golpeando en el cincel y ir descubriéndome. Pues sí, es una parte de lo que tú vas a hacer. Pero tampoco se vale de que estemos ya muy gorditos de pura enseñanza y cero práctica. O que nos perdamos, ahorita como le decía Gustavo, sí, quizás nos podemos perder en el trabajo, nos podemos perder en la parte económica y estamos todos desnutridos espiritualmente en la parte de la enseñanza, ¿no? Como que no nos entra, ¿no? Entonces, formar parte de de la historia es esto, ver y preguntarte, si realmente estoy formando parte de esa historia o de qué tipo de historia estoy formando, porque al final de cuentas estoy vivo y estoy formando parte de una historia y estoy generando una historia en mi vida, ¿correcto? Punto número 2, gratitud por ser parte de la historia. ¿Cuánto de nosotros estamos realmente agradecidos por esto? Y si ves aquí en Juan 20:29, ¿qué dice Jesús? Le dijo a quién, a ver, pues te voy a decir, porque ahorita quizás, ahorita si le muevo aquí al chat y todo, pues no va a poder. Me gustaría que fuera más un poquito participativo, pero ya sabes, lo acabas de leer ahorita. ¿Crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Y estaba hablando, Jesús le estaba diciendo a Tomás, cuando Tomás estaba ahí diciendo, no, es que no puedo creer que haya resucitado hasta que no meta mi dedo en su costado o no meta mi otro dedo en sus heridas, podré creer. Y cuando se vuelve a aparecer Jesús y ya de repente ven, Tomás, mete el dedo en tu costado. Entonces ya es cuando Tomás dice, Señor, y aparentemente era como una creencia de así de porque te estoy viendo, ¿no? Pero Jesús le dijo algo bien fuerte, o sea, para mí es fuerte, porque es muy profundo. Dice, ¿crees porque me has visto? Pues dichosos los que creen sin haber visto. Y sabes, yo hoy tengo la convicción de que yo soy más dichoso que Tomás. No sé tú, pero yo creo que yo soy más dichoso que Tomás. Y yo sí creo que todos los que estamos aquí reunidos, que no hemos visto a Jesús, somos más dichosos que Él. Y no por compararme, sino porque Jesús mismo lo dijo. Dichosos los que creen sin haber visto. Y esa dicha es parte de lo que hay en nuestro corazón, de cuán agradecidos estamos por formar parte de esta historia que Jesús y Dios está conformando en nuestra vida cada día. Y cada día va formando parte de esta historia. Fíjate qué pasa con esta imagen. Gratitud por ser parte de la historia. A veces andamos caminando como que medios engañados. No sé si te ha pasado. A mí sí me ha pasado. Si ves aquí esta imagen que te dice, que puedes reflexionar. De repente el hombre está viendo y las manzanas, de repente dice, no, pues voy a agarrar y cortar porque necesito la madera, ¿no? Y de repente hace un ídolo y ya de repente está postrado ante el ídolo pidiendo que peras. Y a veces no estamos conformes con lo que tenemos a nuestro alcance. Y es algo bien triste porque Dios, a través del tiempo que has tenido de conocerle, Dios te ha dado muchas cosas, muchos privilegios, te ha enseñado demasiado, te ha dado oportunidades increíbles y muchas veces por no estar consciente estamos deseando otras cosas que no es lo que es correcto y nos perdemos y de repente observamos y de repente vemos, bueno, ¿y por qué sí esto y por qué no aquello y por qué pasa y por qué me pasa esto a mí, por qué no me pasa como a mi vecino? Y entonces cuando de repente perdemos esa gratitud por ser parte de esta historia. Y en lugar de estar amaneciendo agradecidos, a veces estamos como muy afanados por estar pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo, Dios, ayúdame, Dios, esto, Dios. Pero ¿cuántas veces de nosotros estamos, Dios, gracias, gracias, gracias. Gracias por esto, gracias porque de veras tengo la vida, porque estoy sano, aún en plena pandemia, gracias porque pude convivir más con mi familia. Gracias, Dios, porque tú, así como lo dijo la escritura que acabamos de leer hace un momento de Mateo, vas a estar conmigo hasta el fin del mundo, hasta el fin de mis días, ¿correcto? Entonces, ¿cuánto
nosotros estamos agradecidos por ser parte de esta historia. Mira, más adelante, y casi ya terminamos porque me dijeron que era corta. Gratitud por ser parte de esta historia. Y esta es una forma en la cual yo te puedo co- compartir, que es una gratitud auténtica, cómo debería que ser, ¿no? Porque a veces digo, bueno, ¿y cómo? Es una parte invisible lo que hay. O sea, en tu mente puede venir la parte del racionalmente, en reconocer, a ver, alto, y en lugar de estar pidiendo, o saber, ¿por qué voy a dar gracias el día de hoy? Desde que yo me levanto, ¿cuántas, a ver, si yo escojo 3 cosas por las cuales yo debo que dar gracias hoy, ¿cuáles serían? Piensa, ahí lo estoy pensando, ¿no? De repente viene la parte del aprecio, o de la parte emocional, de lo que yo siento en mi corazón, porque hay muchas cosas que Dios me hace sentir, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez? Y aquí te hago un paréntesis, ¿cuándo fue la última vez? Yo espero que todos se hayan bañado el día de hoy, pero si no, bueno, no lo digas, pero si te bañaste el día de hoy, ¿cuánto fue la última vez que te sentiste agradecido por sentir cómo corre el agua y cómo va recorriendo todo tu cuerpo? Y de repente dices, gracias Dios, porque puedo sentir y puedo sentir esa gota que va recorriendo desde mi cabeza y va recorriendo todo hasta la punta del dedo de mi pie. Y te quedas como alto, yo, Dios, gracias por sentir esto. Y muchas veces por el estar al día, el afán, corre, 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 o sea, nos olvidamos de ser agradecidos hasta de las cosas más sencillas que Dios nos deja pensar, sentir y vivir. Entonces, agradecer es una acción de una forma voluntaria, ¿sí? Y recuerda, todo lo que podemos agradecer, si aquí lo ves en la imagen, detrás de esta imagen de la gratitud auténtica, ¿qué es? Están 2 manos con unas marcas. Y cuando se nos olvida, nos podemos volver ingratos y ya no ser parte de esa historia que Dios quiere que formemos, ¿correcto? Entonces, yo te pregunto, ¿cómo estamos siendo el día de hoy? Si realmente estamos agradecidos de una gratitud auténtica por ser parte de esa historia de la que Dios quiere que yo forme parte o no. Bueno, y tú me puedes decir, bueno, Edgar, se escucha muy bien, o sea, la historia de las guerras, de los mundos, de las construcciones, de las últimas maravillas del mundo, de las de antes, de las de ahora, de México, de Azcapotzalco, pero bueno, ¿y cómo genero historia? Y fíjate, es algo contradictorio de lo que vamos a leer aquí. Dice, al volverse, Pedro, obviamente, algo antes de esto es cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Cuando se lo repite 3 veces, y después viene, al volverse, Pedro se vio que detrás venía el discípulo a quien Jesús quería mucho, que era Juan. Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús, Señor, ¿y a este qué le va a pasar? Jesús le contestó, si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Y podría ser fuerte, ¿no? O sea, como analiza y de repente dice, caray. O sea, de repente la actitud de Pedro pensar, a ver, vivió 3 años con Jesús, sí lo negó, después aquí le dio la oportunidad de restaurarse al preguntarle 3 veces y de repente le dice, te aseguro, Pedro, que cuando eras joven, pues tú te vestías, pero ya cuando vas a ser viejito alguien te va a llevar, te va a vestir y te va a llevar a donde no quieras ir. Y ahí lo que dice la Biblia, dice, está dando a entender de cómo Pedro iba a morir. Y Pedro lo entendió en ese momento. Pero imagínate, de repente Pedro voltea, ve a Juan y dice, bueno, Jesús, ¿y este? Y a veces nos perdemos, ¿sabes? O sea, nos perdemos en el estar viendo lo de qué está pasando con la historia de alguien más, que si hizo, que si no hizo, de cómo vino, que si no vino, que si se vistió, que si no vistió, que si dijo, que si no dijo. Y te pierdes. Y eso no sería generar historia, sería lo contrario. Y fíjate, a mí me impresiona también cómo le responde Jesús, bueno, ¿y a ti qué te importa? O sea, tú simplemente sígueme. Y cuando nos estamos enfocados en seguir a Jesús, créeme que no vamos a estar pensando en el otro o en el de por qué no genero historia, sino voy a estar pensando claramente, ¿sabes qué? Yo estoy enfocado en Dios y qué va a suceder que Dios me va a utilizar, ¿sí? ¿Para qué? Para generar historia. Entonces, ¿cómo generar historia? Obviamente aquí son unas imágenes, es el amor, es uno de los conceptos que pueda existir. Aquí, si ves, dice la iglesia, lava los pies al mundo, es parte de generar historia. Y algo que a veces nos clavamos mucho,
no sé si te ha pasado, pero de repente digo, híjole, puedo compartir con 50, puedo compartir con, no sé, en una semana 100 personas, ha habido quien comparte hasta con más y todo, y de repente no llega nadie y todo, y de repente, bueno, ¿qué está pasando, no? Y hay que reflexionar, o sea, qué tanto realmente yo estoy caminando cerca de Dios. Y aquí, fíjate, esta imagen me impresionó porque dice, cuando le das el primer lugar a Dios, no tienes que perseguir las bendiciones. O sea, porque estas te perseguirán a donde quiera que vayas. Y cuando realmente tú estás consciente de que tú eres una parte muy importante para Dios y que si lo estás poniendo en el primer lugar a Él, Dios va a dar muchas cosas increíbles. ¿Por qué te pongo este pastel? Es un reto. Ahorita lo vas a ver. Muchos no conocen cuándo fue su fecha de bautizo. Conocen su fecha de cumpleaños. Y de repente hay quien te dice, no, pues ya no festejas tu fecha de cumpleaños, mejor festeja pues, el día que te convertiste. ¿Cuántos años en la fe tienes? Y mejor. Y la pregunta sería, ¿cuál festejarías? ¿La de nacimiento o festejarías la de cuando te convertiste? ¿Cuál sería? Yo opto por las dos. Quizás tú optas por una, quizás o alguien más opta por otra. Yo opto por las dos, es increíble. Y ahorita con los jóvenes discípulos fue increíble y muy especial poder festejar que alguien cumplió un año en la fe. Y es algo que es muy importante generar esa parte de esa historia. ¿Por qué? Porque es un año. O sea, tú no sabes que esa persona cómo le fue para poder convertirse, qué fue lo que tuvo que pasar, qué tuvo que reconocer, tantas cosas increíbles que Dios le mostró y que le pudo abrir los ojos que dices, un año viviendo y esforzándome en vivir agradando a Dios. Qué increíble es poder festejarlo, ¿no? Te pongo esta fecha porque esta fecha es crucial para nuestra región. Dice domingo 7 de julio del 2002. Es crucial. ¿Sabes qué se festeja ese día? Es cuando inició esta región. Cuando fue la primera vez que se reunieron ahí en el Parque La Rosita, ¿sí? Cerca de ahí como unas cuadras de la delegación Azcapotzalco. Y hay hermanos que estuvieron presentes ahí, hay quienes no estuvieron presentes ahí, pero sabes, nuestra fecha que cumplimos ese día 7 de julio, cumplimos 20 años de cristianos en Azcapotzalco como iglesia. Hay gente que viene de más tiempo, hay gente que se convirtió dentro, hay gente que después se convirtió un poquito después, pero qué increíble, ¿no? Que dices, 20 años ha pasado y estando en este salón, pues ya últimamente varios años, no desde el principio, porque nos reunimos en el parque y después a otros salones y todo, pero ¿cuántas cosas no hemos vivido como región? ¿Cuántas cosas? Ahora quiero compartirte lo siguiente. Mira, te comparto una foto que es increíble. La persona que está en medio es mi esposa y yo te quiero compartir así como qué increíble, qué especial. Tú la ves, la veo y me enamoro más de ella cada día. ¿Tú crees que el propósito de esta foto es compartirte a mi esposa? ¿Sabes? Claro que no. Sí es mi esposa y le tocó el Ministerio de Niños en esa época y hay niños aquí que algunos papás están aquí presentes, ¿sí? Digo, aparte de Josué que está ahí arriba de Vero, ¿no? Pero hay algo que, que está aquí que me llamó mucho la atención y de veras que aún yo compartí el domingo que le comenté, ¿sabes qué? Voy a hablar de ti el miércoles, porque sin darte cuenta, yo creo que cuando estaba pasando todo esto del domingo, de la reunión que tuvimos, yo me inspiré demasiado para poderle poner el título a esta clase el día de hoy, porque, ¿sabes? Se está generando historia. Hasta tu piel se puede poner como de gallina cuando ves esta foto, ¿no? Y de repente, fíjate lo que vamos a ver ahorita. ¿Sí observas? Este niñito que está aquí, junto a mi esposa, regreso a la foto, este niñito que está aquí, el mismo, ¿sí? Que años después, no sé a qué edad tenía en este momento, puede haber tenido, no sé, 10 años, 11, no sé, 9 años, 10 años, 11, no lo sé. 8 años, me están gritando por acá. 8 años, ¿sabes? Y de repente ahorita, cerca casi de los 20, o sea, estás hablando de que casi 21 años estás viendo que ahora ya está predicando.
y siendo utilizado por Dios. Para mí es histórico ese momento del domingo. Quizás él no lo alcanza a ver, quizás como uno de que lo vio desde chavito, a los 8 años en el misterio de niños, y de repente ver cómo Dios lo invita a formar parte de la historia espiritual de su pueblo, formar parte del reino de Dios. Y de repente, unos años después, ya mayor de edad, puede tener su primera participación como predicador. Impresionante, impresionante. O sea, yo me quedé así como, estamos haciendo historia y a veces no nos percatamos y no ponemos un alto para decir, ¿sabes qué, Dios? Gracias, porque estamos viendo que cada granito que tú pones, que cada palabra que tú dices para edificar, crea historia, ¿sí? Vamos para la parte de reflexión, ¿qué es? ¿Qué debemos hacer para hacer historia? Pregúntate, ¿qué puedes tú hacer para hacer historia? ¿Qué estás haciendo para hacer historia? Pregunta 2, ¿qué debes cambiar para hacer historia? Hay muchas cosas que como seres humanos necesitamos cambiar, necesitamos poner ya manos en la obra para hacer. Tenemos mucha enseñanza hoy en día, hermano, aún como región, y lo que nos hace falta también ya es actuar, hacer cosas para hacer la historia. ¿Cuándo fue la última vez que un consejo tuyo, una palabra de ánimo, un comentario marcó la vida de otra persona? Ya sea dentro de la iglesia o también hay gente que está afuera que realmente te respeta porque tú crees en Cristo. Y a veces te buscan y porque quieren convivir contigo y te hacen caso. Y debes que pensar, ¿qué voy a cambiar? O sea, ya apúntalo. ¿Te acuerdas de la primera pregunta que te hice empezando la clase? Pues simplemente respóndela. ¿Cuándo fue la última vez que participaste en algo histórico? Si de repente como que te perdiste, de repente como que, ay, ¿cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue? Mira, los que asistimos el domingo, quizás es la última vez que pareces algo histórico, porque participaste. Lo ideal sería que cada día y participáramos algo histórico y cada día que hacemos o no hacemos, participamos algo histórico, tanto positivo o no tan positivo, pero eso mucho depende de ti, ¿correcto? Conclusión, cada acto de servicio deja algo significativo y genera historias en la vida. Dejarse utilizar por Dios es formar parte de su historia. Y es lo que te quiero dejar. O sea, todo esto que estamos viendo es todo es por Dios y para Dios. Todo lo que hacemos es por Dios y para Dios. Y con esto terminamos. Te agradezco mucho por tu atención. Pasa muy buena noche, hermano.